En esta oportunidad vamos a hacer una introducción al psicoanálisis, una de las teorías que, por lo menos en Argentina, convoca a la gran mayoría de los psicólogos. Como acompañantes terapéuticos, comúnmente vamos a trabajar en equipo con psicólogos. Y si bien hay distintos lineamientos teóricos, el psicoanálisis en nuestro país todavía sigue siendo un discurso bastante hegemónico. Hay otros sistemas en psicología. Podemos mencionar a la psicología cognitiva, a la psicología sistémica, a la psicología existencial, más de corte humanístico, y al psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis también hay distintos autores y distintas tendencias. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes puedan comprender cómo entiende el síntoma el psicoanálisis. Es un cuerpo de conocimientos muy amplio, inabarcable les diría, porque hay muchos autores, porque hay muchos lineamientos, muchas hipótesis. Pero desde el lugar del acompañamiento terapéutico, lo que nos va a facilitar nuestra práctica es entender cómo los psicólogos de corte psicoanalítico entienden qué significa el síntoma. Y para eso tenemos que hacer un pequeño recorrido por los conceptos fundamentales. Cuando presentamos las funciones del acompañante, por darles un ejemplo, hablábamos del yo, ¿se acuerdan? Y decíamos, es función del acompañante terapéutico ser un yo auxiliar. Bueno, les decía, más adelante tenemos que ahondar en qué es el yo, cómo se constituye, cuáles son sus funciones. Llegó ese momento. Yo cuando sondeo qué entendemos por psicoanálisis, me encuentro con bastantes obstáculos, ¿no? Hay bastantes prejuicios, que es algo muy complejo, que es algo difícil de entender, que tiene palabras raras. Bueno, yo voy a hacer el intento de resumirles lo más posible para llegar a esos conceptos que nos interesa trabajar, ¿no? Síntoma, manifestaciones del inconsciente, enfermedad y alienación. Si podemos llegar a entender con precisión esos conceptos, vamos a estar más que contentos. Cuando uno piensa en una teoría, tenemos que posicionarnos en el momento histórico y desde dónde se produce esa teoría. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia del psicoanálisis, para entender desde dónde surge y cuál es el objetivo. ¿Cómo podemos definir al psicoanálisis? Lo podríamos definir como un conjunto de teorías y una disciplina creada, en primer lugar, para tratar enfermedades mentales. En sus orígenes, ese era el objetivo del psicoanálisis. Y que se basa en un concepto fundamental, les diría la piedra angular del psicoanálisis, que es la revelación del inconsciente. Seguramente si yo les pregunto con qué asocian la palabra psicoanálisis, me van a decir inconsciente, sueños, Freud, diván, terapia, acto fallido capaz también. Entonces, ¿qué sería el psicoanálisis? Un conjunto de teorías cuyo primer objetivo fue tratar algunas enfermedades mentales. Bueno, hay una fotito del histórico, ¿no? De lo que hoy es el museo en la casa y consultorio de Freud. Pero vamos a definir un poco mejor qué es el psicoanálisis. Yo les traigo acá unos pequeños ítems. Y el primero es que es un método de introspección. ¿Qué significa introspección? Significaría mirar adentro. Es una manera de explorar la mente. El padre del psicoanálisis, en su creación, fundamenta su obra
en una pregunta que lo obsesionaba. Y esa pregunta venía haciendo ruido en la historia de la humanidad desde mucho tiempo antes. En manos de la filosofía, médicos, incluso de otros médicos también, está la pregunta que funda el psicoanálisis y es, ¿qué es una mente? O sea que otro ítem para tener en cuenta es que el psicoanálisis es una teoría que intenta dar respuesta a esa pregunta, ¿sí? ¿Qué es una mente? Es también un modelo acerca del funcionamiento de la mente, que explica cómo podría estar constituida, cómo podría estar armada y cómo funciona. También es una técnica terapéutica para el tratamiento de las enfermedades mentales. Si vamos al origen del psicoanálisis, seguramente vamos a encontrar en las historias clínicas y en los relatos a la famosa Ana O, algunos pacientes que hoy se convirtieron en paradigmáticos de la obra psicoanalítica. El caso Dora, el pequeño Hans, ¿no? Ana O. Acá hay estudiantes de psicología, magisterio, seguramente lo han escuchado en algún momento. También es una técnica que se utiliza para formar psicoanalistas, ¿sí? Es un requisito básico para la formación psicoanalítica haber transitado por la experiencia del posicionamiento como paciente también y poder conocer el propio inconsciente mediante el análisis personal. Les diría condición sine qua non para poder ejercer la profesión de psicoanalista desde una manera ética. Ese trípode fundamental del que hablamos siempre. El análisis personal, la formación teórica y algunas otras cuestiones más, como la supervisión y generar lazo social con otros analistas, con otros psicólogos para poder sostener la práctica, ¿no? También es un método de análisis crítico aplicable a la historia y a la cultura. Es una forma de entender los acontecimientos. Y por último, un movimiento que intenta defender y asegurar la aceptación de la teoría y de la técnica psicoanalítica, que obviamente tiene sus adherentes y sus detractores, como todo. Ustedes dirán, ¿por qué hablamos de teoría psicoanalítica? Bueno, una teoría cumple ese requisito cuando todavía no está demostrado. Una teoría es una posible explicación de un acontecimiento que todavía no está consolidado. No sabemos con certeza qué es la mente. Todavía esa pregunta sigue con una respuesta parcial. Esto es una posible explicación, ¿sí? Es un posible esquema para dar respuesta a esa pregunta y, por supuesto, va a haber otros intentos de responder. Quizás el mayor mérito del psicoanálisis es haber sido y ser una aproximación a esa pregunta bastante completa y con una producción teórica muy amplia. Les diría que hasta la época de las neurociencias no hay otro discurso que intente responder esta pregunta. ¿Hay otras escuelas en psicología? Sí, claro, pero no se metieron mucho con este tema porque es muy complejo. Bien, cuando uno empieza a ahondar en los conceptos psicoanalíticos, se va a encontrar con una primera dificultad, y es que no es un cuerpo ordenado de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una enciclopedia o un manual en el que si uno entiende, lee y trabaja el primer capítulo puede pasar al segundo, al tercero y así sucesivamente. Más bien es un cuerpo de conocimiento desordenado. Y esta es herencia de la forma de producir teoría de Freud, donde él hacía un juego permanente, un puente entre lo que observaba en su clínica, lo que escuchaba de sus pacientes, y cómo después eso lo llevaba a la teoría. O sea que el método psicoanalítico lleva un camino, les diría, contrario a cómo avanza la ciencia.
El método científico, ¿cómo funciona? Amplias observaciones, una muestra, una gran muestra, se llegan a conclusiones individuales. O sea, es un método que va de lo general a lo particular. El psicoanálisis tiene una modalidad diferente, es otra forma de estudiar. Va desde el conocimiento amplio y profundo de lo individual y después intenta hacer teoría a partir de ese conocimiento. ¿Sí? Podríamos hablar de un método inductivo y un método deductivo. Bueno, es el caso del psicoanálisis, que conociendo mucho a una persona en particular, después eso se traspola a la teoría. Les decía que es uno de los primeros obstáculos del psicoanálisis porque Freud arma su teoría, avanza y a veces retrocede, resignifica un concepto, lo amplía, se contradice. Con lo primero que uno se encuentra cuando se aproxima al psicoanálisis, ¿sí? Que no hay un orden. No podemos empezar a leer primer artículo, segundo, tercero. Obviamente hay escritos fundamentales que son el puntapié inicial para meterse en la obra, ¿sí? Yo lo que les propongo en esta diapositiva es clasificar los conceptos psicoanalíticos, en 3 puntos de vista, como para darle un cierto orden a la teoría. El primero es el punto de vista económico. No económico de plata, sino porque ustedes van a encontrar que se describen muchas veces los procesos psíquicos según circulación y distribución cuántica de energía psíquica. O sea, Freud hablaba de energía psíquica y a veces describe los acontecimientos psíquicos en términos de cantidad. Por eso lo llamamos punto de vista económico, si a ustedes les parece bien. Otra forma es el punto de vista dinámico. Desde este lugar, los acontecimientos psíquicos serían más bien el resultado de conflictos entre fuerzas, o sea, exigencias contrarias. Una tendencia que nos lleva para un lado y otra que actúa al revés. Sería un poco una manera de definir el conflicto, cuando uno por un lado quiere una cosa, pero a la vez quiere todo lo contrario. Y por último, otro punto de vista, quizás por el que la mayoría empieza a meterse en el mundo del psicoanálisis, que es el punto de vista tópico. Tópico viene de topos, ¿sí? Lugares, espacios. La topología estudia eso, estudia las fallas en el terreno. Entonces, el punto de vista tópico supone la descripción del aparato psíquico en diferentes sistemas. Sistemas que van a ser propuestos a lo largo de toda la obra psicoanalítica y que, sobre todo los estudiantes de psicología, lo conocen como 2 grandes momentos dentro de la obra. La primera tópica y la segunda tópica. Seguro que alguna vez escucharon hablar de eso. Cuando hacemos referencia a la primera tópica, sería el primer ensayo del psicoanálisis por describir qué es y cómo funciona la mente. Y ahí vamos a escuchar 3 conceptos. El concepto de inconsciente, el concepto de preconsciente y el concepto de consciente. En un segundo momento de la obra psicoanalítica vamos a tener una descripción un poco más dinámica, como una especie de segunda vuelta de rosca a esta cuestión, donde se propone el ello, el yo y el superyo. ¿Sí? Esto es algo que nos interesaría que ustedes tengan un poquito claro. ¿Qué es el yo? ¿Cómo se forma? ¿Y cuáles son sus funciones? Importante para entender después cómo pensamos los psicoanalistas las estructuras psíquicas y cuál es el posicionamiento de trabajo ante la neurosis, ante la psicosis y algunas veces ante la perversión. Bueno, pero cuando empezamos la charla les decía que tenemos que ponernos en contexto, o sea, dónde surge el psicoanálisis, en qué momento de la historia, con qué necesidades y con qué interrogantes. Entonces, obviamente tenemos que ir a los paradigmas, las grandes ideas y revoluciones de la época en la que surge el psicoanálisis.
ideas y paradigmas revolucionarios de la época que generan su gestación y gran parte del desarrollo teórico psicoanalítico. Antes de entrar en esta parte, pensemos cuál es nuestra época. Nuestra época es el momento de lo que viene después de la modernidad, la posmodernidad podríamos decirle, que está organizado con algunas revoluciones que todavía no terminaron y que nosotros somos actores de ese momento, que es la revolución digital. La posibilidad, por primera vez en la historia de la humanidad, de que todos estemos conectados en tiempo real a través de la tecnología, ¿sí? Nosotros estamos en la era del intercambio instantáneo de la información. Ese es el momento que nos convoca a nosotros y tendremos que ver qué desafíos se nos presentan y qué manera vamos a desarrollar para poder enfrentar esos desafíos. Bastante diferente al momento en el que se gesta el psicoanálisis, que no es la posmodernidad, sino que es la modernidad. ¿Ustedes saben cuál fue el ícono revolucionario que generó lo que hoy llamamos modernidad? Olvídense que está la cámara, ¿eh? Hablen. ¿Qué genera la modernidad? Les tiro una idea. ¿Alguien vio una película muy antigua que se llama Tiempos Modernos? La revolución industrial. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál fue el gran descubrimiento de la revolución industrial? ¿Quién fue el protagonista? Un tema para hablar mucho, pero por lo menos hagamos un vuelo rasante por esta cuestión. El vapor, dice el compañero. Exactamente. El gran descubrimiento que generó la era industrial y en consecuencia la modernidad fue el descubrimiento de la máquina a vapor. Esa máquina que hoy nos parece vieja, ¿no?, obsoleta, en su momento generó una gran revolución. Porque, ¿qué es una revolución? Algo que cambia la manera de entender y de pensar la realidad. Y la pucha que la máquina de vapor generó revoluciones, generó cambios en todos los niveles, económicos, sociales, de la manera en que la sociedad se organiza, de los extractos y las castas sociales. Aparece la burguesía a partir de esta revolución. Aparecen las ciudades por la necesidad de la mano de obra alrededor de las fábricas que se ponían en funcionamiento gracias a esta maquinita que menciona el compañero. El ferrocarril, la posibilidad de movimiento social, o sea, de a través del esfuerzo y la producción generar ciertos movimientos. Por eso fue una revolución. Veremos, probablemente dentro de algunas décadas, qué cambios y qué efectos genera la revolución que nos tiene a nosotros como protagonistas. Todavía no lo podemos ver porque estamos inmersos en esa revolución, ¿sí? Bien, pero volviendo a la época del viejo Freud, estamos en el 1900, y en aquella época la gran revolución era la máquina a vapor, como vos citás, ¿sí? Y además algunas otras ideas. O sea, un paradigma es una manera de entender la realidad. Y el paradigma que atravesaba a Freud era el de la máquina a vapor. Es importante que tengamos esto en cuenta para entender algunos conceptos. Obviamente no fue el único paradigma de la época. También la teoría revolucionaria de Darwin. Si yo les digo Darwin, seguramente ustedes dicen teoría de la evolución. Y toda esa cuestión de que el hombre viene del mono, y etcétera, etcétera. Bueno, en realidad lo que me interesa puntualizar de la teoría darwiniana es que en esa teoría de la evolución propuesta por él, también generó una gran revolución a nivel religioso, intelectual, cultural. ¿Por qué? No por esta cuestión del mono que es la anécdota. Más bien hay otra idea darwiniana que impacta en el psicoanálisis y en la modernidad, y es la concepción de que en la vida biológica, en la naturaleza, hay dos fuerzas
que dirigen la conducta de los seres humanos. Esa es la idea revolucionaria del darwinismo que impacta sobre el psicoanálisis, ¿sí? En la vida biológica hay dos fuerzas que motorizan la conducta de los seres vivos. Y esas dos fuerzas, para Darwin, son la que impulsa a los seres vivos a la supervivencia individual, a sobrevivir como individuos, y la que impulsa a sobrevivir como especie, ¿sí? También las ideas revolucionarias de Newton. Newton, en su paradigma, piensa al universo como una enorme máquina, como una enorme pieza de relojería, a los planetas, a los sistemas, como una gran máquina con fuerzas que la ponen en funcionamiento, ¿sí? Para salvarse de la hoguera, agrega que entran en movimiento por una fuerza externa. Bueno, después ustedes ya conocen la historia de Newton, ¿sí? Estamos hablando en un momento donde negar la existencia de Dios podía llegar a ser motivo instantáneo de muerte. Conceptos fundamentales del psicoanálisis. Uno de los conceptos más importantes para entender el psicoanálisis es el concepto de pulsión. Fíjense que la palabra pulsión ya no genera cierta idea de fuerza, ¿sí? Es un concepto, si volvemos a esa primera clasificación, punto de vista tópico, dinámico y económico, el concepto de pulsión sería un concepto meramente dinámico. Y nos va a hablar de dos fuerzas para el psicoanálisis que ponen en funcionamiento el psiquismo y la conducta humana. Esas dos fuerzas son las pulsiones sexuales y de autoconservación, ¿sí? Esto sería heredado de las ideas darwinianas. La pulsión sexual orientada ¿a qué cosa? A la supervivencia de la especie. Y por otro lado, las pulsiones de autoconservación a la supervivencia del individuo. Mucho más tarde, en la obra psicoanalítica, Freud va a agregar un tercer grupo de pulsiones, quizás, desde mi humilde opinión, las menos aceptadas, las más controvertidas, y teñidas por el momento que a él le tocaba vivir, el momento de la guerra, donde muchos de sus amigos tenían que ser exiliados, otros estaban en campos de concentración. Él mismo estaba sufriendo un gran desarraigo y estaba siendo víctima de una enfermedad que finalmente lo llevaría a la muerte. Estoy hablando de la pulsión de muerte, ¿sí? Como una tendencia que llevaría al fin a los individuos. De las tres, quizás es la más controvertida. Otro concepto fundamental para entender el psicoanálisis es el concepto de libido. La libido sería una forma de energía. Si hay un aparato, tiene que haber una energía que ponga a funcionar ese aparato. En el caso del psicoanálisis, esa energía sería la libido, que sería la fuente para el funcionamiento mental. Obviamente, siguiendo la premisa, les decía, de que un aparato para funcionar, ¿qué va a necesitar? Energía. La libido constituye un tipo especial de energía que va a provenir del cuerpo, o sea, de lo somático, pero que va a impactar a otro nivel, va a impactar a nivel psicológico. Bueno, y acá está este humilde dibujito para hacer referencia a cuál era el paradigma de la época en la que Freud piensa al psicoanálisis. Y era, como ustedes muy bien dijeron, la máquina a vapor. ¿Y cómo funciona una máquina a vapor? Hoy nos parece una cuestión casi primitiva. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona con una fuente de energía. En el caso de este dibujo, el fuego. ¿Y ese fuego qué va a hacer? Va a generar un cambio de estado en el agua. La máquina a vapor funciona con carbón y con agua. Ese cambio de estado del agua, ¿qué va a generar? Una presión. Esa presión va a mover un pistón.
y ese movimiento va a ser trasladado a un balancín y finalmente a una rueda, y pondrá en funcionamiento una locomotora, una sierra, un telar, etcétera, etcétera, lo que se puedan ustedes imaginar. Entonces, este era el esquema por el cual Freud estaba atravesado. Si ustedes hablan con sus abuelos o sus bisabuelos, acá hay gente muy jovencita, seguramente les va a contar que la gente pasaba el tren y iba a la estación a verlos pasar, le daba miedo, vibraba la tierra, hacía un ruido fatal. Realmente fue un paradigma en su momento y generó muchísimos cambios en el estilo de vida, la forma de organización social, la economía, etcétera, etcétera. Es un tema para hablar un montón, pero lamentablemente no nos podemos atrasar mucho en esto. Hoy les decía que hay dos grandes momentos en la teoría psicoanalítica, ¿sí? Y decíamos, primera tópica, donde hablábamos de consciente, preconsciente e inconsciente, y para posicionarnos históricamente o cronológicamente, estaríamos más o menos entre 1913 y 1915. Es un momento bastante cortito de la obra psicoanalítica para pasar a un segundo momento, a partir de 1923, donde empieza a tomar otra forma y hablamos de yo, superyo y ello. Entonces quedaría los conceptos de la primera tópica como una secuencia de mayor nivel de conciencia a menor nivel de conciencia, ¿sí? Como una cuestión de cantidad de conciencia. Nada de conciencia, un poquito y conciencia. Ahora vamos a ver cuáles son las características de esas tres instancias y qué representan estas líneas de puntos. En el segundo gráfico lo que ustedes van a ver es cómo el yo tiene una parte consciente y a su vez una parte preconsciente y otra inconsciente, lo mismo para el superyo, y en cambio el ello es meramente inconsciente. Y en este triangulito que en el gráfico está representado con color naranja, vamos a ver que a su vez hay una parte del ello especial que es inconsciente y que llamamos inconsciente reprimido. Un concepto muy importante para entender cómo entienden el síntoma los psicoanalistas, ¿sí? Vamos otra vez al principio. ¿Qué sería el consciente o sistema consciente? Sería el punto de contacto con el afuera, o sea, con el exterior. ¿El exterior de qué? Del psiquismo. La realidad a través de todo lo que percibimos, tanto del mundo exterior como del mundo interior de la persona. Los pensamientos, por ejemplo. Comprende aquello de lo que nos damos cuenta en un punto determinado del tiempo. Freud plantea que las personas solo somos conscientes de una mínima parte de los pensamientos, o sea, de algunas imágenes, de algunos recuerdos, esclareciendo que también las otras instancias psíquicas, que les describía recién, el preconsciente y el inconsciente, están presentes a la hora de percibir. O sea que no somos 100% conscientes de toda la información que a través de la percepción entraría al sistema. En un segundo nivel vamos a tener el sistema preconsciente, como una especie de antesala entre la conciencia y el inconsciente, que va a abarcar contenidos que no están directamente presentes en el campo de la conciencia, pero que pueden atraerse, pueden hacerse conscientes con alguna dificultad o fácilmente, ¿sí? Con cierto esfuerzo. Funciona según las leyes de la lógica, a diferencia del próximo sistema que sería el inconsciente. Damos un ejemplo de esto. Si yo les digo a ustedes, a ver, ¿cómo festejé mi cumpleaños número 30? Bueno, esa información no está presente en el campo de la conciencia permanentemente, pero tampoco está olvidado ni reprimido. ¿Y cómo puedo hacer para hacer consciente esa información, para traerla al campo de la conciencia? A través de la asociación de ideas. Entonces, bueno, yo cumplo los años el 2 de febrero, vacaciones.
y generalmente me gusta estar cerca del agua. Entonces empiezo a asociar y recuerdo exactamente en qué lugar estaba, con qué personas y cómo lo festejé, ¿sí? O sea, ¿está presente en el campo de la conciencia? No, pero si hago un esfuerzo, puedo hacerlo consciente. A diferencia del tercer sistema propuesto, que por otra parte va a ser la parte dominante de la mente. En el gráfico anterior, ustedes vean que la proporción que le otorgamos, el área que le otorgamos al inconsciente era significativamente mayor a las otras dos. Y en consecuencia la mayor parte de la conducta humana está gobernada por esas fuerzas, o sea, por fuerzas que son ajenas a la conciencia. Esta es una premisa importante del psicoanálisis. Nos está diciendo, creemos las personas que somos conscientes de la determinación de nuestros actos. Sin embargo, para el psicoanálisis, esos actos están más gobernados por fuerzas inconscientes que conscientes. Les diría que remarquen esta cuestión. El inconsciente es un conjunto de contenidos ausentes al campo de la conciencia, funciona de manera diferente a las otras dos instancias y son contradictorias a las leyes de la lógica. Son otras las leyes que gobiernan el inconsciente. A su vez, dentro de esa estructura existe un área especial, que hoy les decía, que serían la parte del inconsciente que llamamos inconsciente reprimido. ¿Y qué habría ahí? Aquellos contenidos que tienen la capacidad de ser potencialmente peligrosos. ¿Por qué? Porque puedan ocasionar niveles de angustia. Sería aquellos contenidos que tienen la capacidad de producir displacer. ¿Va a ser gratuito esta cuestión? No. Si vamos al punto de vista económico, recuerden, cantidad de energía, que haya contenidos que se mantengan en esa área del inconsciente, contenidos que sean reprimidos, va a tener un gasto de energía, ¿sí? O sea, va a haber un gasto de esa energía psíquica a disposición de que esos contenidos permanezcan reprimidos, no accedan a la conciencia, y en consecuencia, si hay un gasto de energía, va a haber un empobrecimiento a otro nivel. ¿Ah? Pensemos en un ejemplo, pensemos en la dinámica de la economía individual. Supongamos que nosotros tenemos un sueldo, un ingreso de dinero, que es más o menos fijo, pero parte de ese ingreso está siendo destinado a pagar una hipoteca. ¿Sí? Ganamos 10, pero hay 2 que están predestinados a pagar por un tiempo una hipoteca. ¿Seguimos ganando 10? Sí, pero ¿cuánto líquido hay, cuánto efectivo hay disponible para el resto de las cosas? Para pagar los servicios, ir al súper, vestirnos, etcétera, etcétera. Una cantidad menos. En este sentido pasaría algo similar, ¿sí? Que haya representaciones, imágenes, vivencias reprimidas, no es gratis en términos económicos del psiquismo. Conlleva un gasto energético. Ese proceso que llamamos represión constituye un mecanismo de defensa psíquico, que es clave para entender cómo funciona la mente para el psicoanálisis. ¿Sí? Muy bien. El ello. Vamos a la segunda tópica. ¿Cómo se describe el psiquismo en la segunda tópica? ¿Por qué elegimos hablar primero del ello? Porque es la estructura que viene con nosotros al mundo, o sea, que está presente desde que nacemos. Al principio, en la vida del psiquismo del bebé, solo hay ello. Contamos solamente con esa estructura y sería el depósito de todas las pulsiones. Va a obtener su fuerza de manera directa de las necesidades corporales. Las mismas, por ejemplo el hambre, tienen que satisfacerse o de lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la tensión en el sistema, produciendo displacer. Vamos de nuevo.
aparece una necesidad, esa necesidad genera una tensión interna, a medida que pasa el tiempo, si no hay satisfacción de esa necesidad, la tensión aumenta y ese aumento de la tensión lo vivenciamos como displacer. ¿Vamos hasta acá? Por el contrario, cuando se encuentra el objeto de satisfacción de esa necesidad, disminuye la tensión interna y en esa disminución de la tensión vivenciamos el placer. ¿Sí? A eso le llamamos modo o principio de funcionamiento primario o principio de placer. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Muy bien. La segunda instancia, en el apunte van a encontrar un poquito más de recorrido de estas cuestiones. Vamos primero a lo general, después vamos a hilar un poquito más fino, hay mucho para hablar de esto. Tendríamos al yo, esta instancia que tanto nos interesa, porque un poco es desde el lugar donde más participamos y donde más operamos desde el acompañamiento. El yo surge de forma rudimentaria a partir de alrededor de los 6 meses de vida, más o menos. Mientras el infante se encontraría en lo que los psicoanalistas llamamos la etapa oral del desarrollo infantil. Les resultará conocido qué es lo que pasa en la etapa oral. Les voy a dejar un apunte. El yo tiene una característica que ustedes ya podrían deducir, que es que no tiene energía propia. La energía en este aparato proviene de lo somático y está en manos del yo, del ello, ¿sí? O sea que el yo, con esta característica de no tener energía propia, depende del ello para sus propias funciones. ¿Sí? Tendríamos que aclarar que en este modelo el quantum de energía psíquica disponible es fijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un sistema cerrado. No se puede incluir energía en este aparato. Nacemos con un quantum de energía determinado. Hoy podríamos decir por la genética. En la época de Freud lo explicaba de otra manera. Y con ese quantum de energía nos las tenemos que arreglar para resolver las exigencias de la vida. Para trabajar, para resolver problemas, para aprender, para amar. Si volvemos a la idea de que no es gratis mantener contenidos en el inconsciente reprimido, ahí ustedes van a entender por qué es importante la elaboración de los conflictos psíquicos. ¿Sí? Porque va a estar empobrecido este sistema. El yo se rige por otro principio. Habíamos dicho que el ello se regía por el principio de placer, ¿se acuerdan? En cambio el yo se rige por el principio de realidad. ¿Y qué va a ser el principio de realidad? Aplazar la descarga de energía mientras no exista un objeto apropiado en el mundo real. O sea, es el yo el encargado de ponerle un freno a las exigencias pulsionales del ello. ¿Sí? Que si ustedes quieren lo podríamos relacionar con lo instintivo, con las necesidades más básicas. Y es el yo el que le va a tener que poner un freno hasta tanto y en cuanto aparezca un objeto de satisfacción de esas exigencias que sea acorde en la vida real. O sea, aplaza la descarga de energía mientras no exista un objeto apropiado en el mundo real. Suspende por momentos el placer en razón de las limitaciones realistas. ¿Sí? Lo pone en espera, le pone un freno. ¿Cómo traduciríamos esto a un lenguaje más coloquial? Es el yo el que lo doma al ello. Va a depender de la fortaleza del yo, de la capacidad del yo, para poder, por ejemplo, tolerar la frustración. ¿Qué es la frustración? La imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. La espera.
poder esperar. Piénsenlo, quizás en esos términos los ayudan a entender esta idea. El yo representa entonces el mundo externo y va a crear estrategias para obtener el objeto real. Se caracteriza por un funcionamiento realista y solucionador de problemas. Es el gran mediador, es el gran solucionador de los problemas, el yo. Una suerte de organizador a través de la percepción que conoce las necesidades tanto internas como externas. ¿Y qué va a hacer? Va a negociar. ¿Sí? ¿Para qué? Para dejar más o menos conforme a todos los actores. ¿Sí? Más o menos conforme al ello, que no puede desatenderlo porque si no, ¿qué pasaba? Se queda sin energía. Y también va a tener que dejar más o menos conforme a una tercera instancia psíquica que va a tener que ver con el orden de lo moral y es lo que llamamos superyo. Es la tercera instancia psíquica a producir, no viene con nosotros al mundo como el ello, sino que es algo a generar y que se genera en lazo social con otros representativos importantes, como pueden ser los padres, la sociedad, las instituciones que los representan. El superyo representa internamente los valores de los padres y de la sociedad. Pugna más por lo ideal que por lo real, o sea, por lo que quisiéramos alcanzar o lo que nos donan que sería lo ideal. Juzga los actos en correctos e incorrectos, en congruentes o no, ¿con qué? Con los valores morales. También lo van a encontrar como conciencia moral. Constituye el superyo una especie de reservorio de ideales que deben alcanzarse, o sea, es la ley, lo que está bien y lo que está mal, y también es la idea interiorizada de cuál es el ideal, lo que deberíamos alcanzar. En esto obviamente hay diferencias. Quedan así diferenciadas dos funciones del superyo, fomentando las conductas moralmente correctas y inhibiendo, ¿qué cosa? Los impulsos de quién? Del ello, exactamente. Persuadiendo de atender los intereses morales y promoviendo los objetivos realistas y perfeccionistas. El superyo se desarrolla mediante el proceso de incorporación, ¿sí? Y se asimila según los valores de los padres y de otros significativos, como les decía hoy, alrededor de los 4 años de edad, más o menos. En psicoanálisis no hablamos de tiempos cronológicos, de tiempos que tengan que ver con el almanaque, con los días, con las horas. Hablamos más bien de tiempos lógicos. No es el dios Cronos el que habita al inconsciente, sino otra organización. Y es la intensidad de las vivencias lo que le da jerarquía interna a las vivencias dentro de este esquema, ¿sí? Con lo cual, cuando hablamos de fechas, de años, son simplemente una referencia. Alrededor de los 4 años de edad se va a dar el famosísimo complejo de Edipo, del que vamos a hablar, si tenemos tiempo, un poquito más adelante, pero que por ahora podemos pensar que es la incorporación de la ley. Y que esa incorporación de la ley le va a dar un orden al psiquismo humano.